Nuestros vecinos hacen cosas raras. Por las noches Dane. Basado en hechos reales. Nunca he sido una persona que crea fácilmente en historias de miedo. Crecí en un ambiente donde lo extraño siempre tenía una explicación lógica y donde los ruidos de la noche se justificaban con animales, viento o tuberías viejas. Pero todo eso cambió cuando me mudé a las afueras del pueblo, a una pequeña casa donde, según los lugareños, nadie aguanta demasiado tiempo. Al principio pensé que era solo chisme de pueblo, una advertencia exagerada, un cuento para asustar a los nuevos, hasta que vi lo que vi. Mi casa estaba justo al final de un camino de tierra, separada por unos 30 metros de la única vivienda cercana, la de mis vecinos, la familia Granner, un matrimonio mayor y un hijo adulto, silenciosos, reservados, y con ese tipo de mirada que parece que siempre te están evaluando sin que puedas entender por qué. Las primeras noches en la casa fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Parecía como si el campo entero contuviera la respiración. Pero una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, escuché algo que no pude ignorar. Pasos, no en mi casa, sino afuera, en la tierra seca del camino. Pasos lentos, arrastrados, que se quedaban quietos cada vez que yo me movía dentro de mi habitación. Al asomarme por la ventana, vi algo aún más inquietante. Los vecinos estaban afuera, los tres, de pie, completamente quietos, mirando hacia mi casa. No tenían luces encendidas. No parecía que estuvieran conversando. Solo estaban ahí, mirándome. Me quedé congelado. Pensé que tal vez habían escuchado algo, que quizá habían visto algún animal merodear, pero no se movían, no decían nada, no parecían estar buscando nada. Solo me observaban. Esa escena duró unos 30 segundos, aunque para mí fue eterna. Luego, como si hubieran recibido una señal silenciosa, los tres giraron al mismo tiempo y regresaron a su casa caminando lentamente, sin apuro, sin mirar atrás. No pude dormir. Al día siguiente intenté actuar como si nada hubiera pasado. Intenté justificarme. Seguro estaban mirando el cielo o revisando algo afuera, pero una parte de mí sabía que no era así. Todo se volvió más extraño cuando descubrí algo. En el camino que separaba ambas casas, había huellas marcadas en la tierra. 3 pares, pero no eran huellas normales. Estaban perfectamente alineadas, como si hubieran caminado sincronizados, a la misma velocidad, con la misma longitud de paso. Demasiado perfecto para ser casualidad. Demasiado humano para ser un animal. Demasiado inquietante para ignorarlo. Decidí guardar silencio. No quería parecer paranoico, pero esa misma noche las cosas se volvieron peores. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché el mismo sonido, pasos afuera. Esta vez no eran lentos, eran constantes, circulares, como si alguien caminara alrededor de mi casa. Encendí la linterna y la apoyé contra la ventana para intentar ver mejor, y lo que iluminé aún hoy me persigue. Eran ellos, los vecinos, otra vez afuera, pero esta vez no estaban quietos. Estaban caminando en círculo alrededor de mi casa, uno detrás del otro, siguiendo un patrón que parecía ensayado. No hablaban, no miraban hacia adentro, no levantaban la cabeza, solo caminaban, como si estuvieran trazando algo alrededor de mi hogar. Lo más perturbador fue que no reaccionaron a la luz, no se detuvieron, no se sobresaltaron, ni siquiera parpadearon, solo siguieron caminando. Sentí una presión en el pecho que jamás había sentido antes, una mezcla de miedo, alerta
y esa sensación instintiva de que algo está profundamente mal. Grabé un fragmento con mi teléfono, pero el video no captó nada más que sombras y pasos. Sin embargo, el sonido, ese sí se escuchaba. Ritmos uniformes, pesados, casi rituales. Esa noche no dormí, no pude, y las noches siguientes no fueron diferentes. Cada madrugada, la familia Granner salía a caminar alrededor de mi casa, a veces durante minutos, a veces durante casi una hora, siempre en silencio, siempre con ese ritmo que no parecía humano. A veces yo creía ver que movían la boca, pero no salía ningún sonido. Otras veces creía que se detenían justo frente a mi ventana, aunque cuando volví a mirar estaban más lejos, como si nunca hubieran estado allí. El pueblo tenía teorías. Algunos decían que la familia era rara desde siempre. Otros aseguraban que el hijo nacido con una enfermedad nunca diagnosticada tenía episodios nocturnos y que los padres lo seguían para protegerlo. Otros, los más viejos, murmuraban algo más inquietante. Ellos solo repiten lo que les enseñaron, decían, y lo hacen para mantener alejado lo que vive en los campos. Pero nadie explicaba qué significaba eso. Nadie respondía a preguntas directas. Nadie quería hablar del tema más de unos segundos. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Y lo que descubrí no fue lo que esperaba. Esa noche, después de lo que escuché en el patio, los murmullos, los pasos, ese extraño arrastre detrás de la cerca, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. El campo siempre tiene sonidos raros, animales nocturnos, viento entre los árboles, cosas así. Pero cuando uno siente que lo están mirando, eso ya no es ruido del viento. Eso es otra cosa. Dormí mal. O mejor dicho, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba aquella sombra que vi pasar por detrás del cobertizo del vecino. Era alta, muy alta, y se movía con una lentitud que no parecía humana. No escuché sus pasos, solo vi cómo se deslizaba detrás de la vieja camioneta oxidada que ellos tienen abandonada. Al día siguiente intenté observar su casa sin parecer obvio. Las cortinas seguían cerradas, como siempre. Nunca dejan ver nada, ni durante el día, ni cuando hace calor, ni cuando debería entrar luz, nada. Todo el tiempo, su casa parece esperando o escondiendo. Al caer la noche, decidí quedarme despierto, pero esta vez con la cámara, no para grabar un video, sino porque necesitaba saber si lo que vi era real o si la falta de sueño me estaba jugando en contra. Coloqué la cámara en la ventana, apuntando directo hacia el patio del vecino. A las 2 horas, cuando ya estaba por rendirme, escuché eso otra vez. Ese sonido seco, rítmico, como si algo golpeara madera con un objeto pesado. 3 golpes, pausa. 3 golpes más. Primero pensé que tal vez estaban arreglando algo a medianoche, pero la lógica no ayuda cuando estás viendo lo que vi. Una figura salió del cobertizo. Caminaba encorvada, arrastrando algo que se atascaba en la tierra. No reconocí su forma. No era un animal, pero tampoco parecía una persona. Su cuerpo era largo, demasiado largo para ser un humano, pero tenía piernas y brazos y una cabeza que se movía, como si olfateara el aire. Me hice hacia atrás de inmediato, pero seguí viéndolo desde la rendija de la cortina. Esa cosa se quedó quieta por unos segundos, mirando hacia mi casa, no hacia la cámara, no hacia la ventana, hacia mí, como si supiera dónde estaba exactamente. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que podía escucharse desde afuera. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente la figura giró el cuerpo, se arrastró por el pasto
y volvió a entrar al cobertizo. Tuve que detener la grabación para revisar lo capturado. En el video la figura no se veía igual. Su cuerpo aparecía distorsionado, como si la cámara no pudiera captarla bien. Pero sí se ve algo que aún hoy me cuesta aceptar. Dos ojos brillantes, reflejados directamente a la cámara, como si aquello supiera que estaba siendo observado. Pasaron varias semanas así. Cada noche algo distinto ocurría en la casa de al lado. A veces se escuchaban voces. No eran conversaciones, sino palabras cortadas, sin ritmo, como si alguien intentara imitar el habla humana sin entenderlo del todo. A veces había luces dentro del cobertizo, otras, la silueta caminaba entre los árboles. Una noche incluso escuché un canto, como el murmullo de un niño repitiendo una frase una y otra vez. Me empecé a obsesionar. No podía concentrarme, ni trabajar, ni dormir. Todo giraba alrededor de esos vecinos y aquella cosa que vivía con ellos. Hasta que ocurrió lo peor. Una madrugada escuché 3 golpes fuertes en mi puerta principal. Me congelé. No tenía sentido. Nadie golpea a las 3 de la mañana en una zona tan aislada. No agarré la cámara ni el teléfono. No pensé, solo escuché. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. El mismo patrón que había escuchado en su patio. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. Y cuando apoyé mi oído en la madera, escuché respiración. Una respiración pesada, inhumana, como si algo enorme estuviera inhalando el aire directamente desde la rendija debajo de la puerta. Retrocedí tan rápido que casi me caigo. Busqué el teléfono. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron a nadie. Solo marcas en la puerta, como huellas, pero no humanas. Parecían manos, pero con más dedos. Demasiado alargados. Fue entonces cuando tomé la decisión de revisar mis grabaciones desde el primer día. Y lo que descubrí, todavía me cuesta decirlo en voz alta. En varios videos, detrás del cobertizo, cerca de los árboles, a veces detrás de mi propia casa, la figura estaba más cerca de lo que recordaba haberla visto. Mucho más cerca. En una de las tomas incluso aparece en la esquina del marco, apenas un segundo. Su rostro, si se le puede llamar así, asomándose para mirar directamente a la cámara. Piel gris, ojos sin párpados, una boca enorme que no debería existir. Esa cosa no estaba con mis vecinos. Esa cosa eran mis vecinos, o al menos lo que queda de ellos. Anoche escuché algo aún más perturbador. Una voz ronca, profunda, muy cerca de mi ventana. Ya sabemos que nos miras. No sé cuánto tiempo más pueda quedarme aquí. No sé si irme resolverá algo. Pero mientras aún tenga control de esta historia, quiero dejar este registro. Porque si algún día desaparezco, si algún día no vuelvo a grabar, ya sabrán por qué. Y si estás viendo este video, si estás escuchando mi voz, si sientes que algo te observa desde la oscuridad de tu propia casa, cierra las cortinas, no mires por las ventanas. Y sobre todo, no ignores los golpes. Antes de terminar este documental, solo quiero decirte algo. Si quieres seguir sabiendo lo que descubrí después, cosas que todavía no me atrevo a contar aquí, suscríbete al canal. No te pierdas lo que viene. Créeme, lo vas a necesitar. Al final, cuando por fin reuní el valor para volver a mirar por la rendija del cobertizo donde los vecinos desaparecían cada noche, descubrí algo que me heló la sangre. No estaban solos. Había más personas allí dentro, inmóviles, alineadas como si llevaran horas sin respirar, con los ojos abiertos en un blanco total, vacíos, obedeciendo. Y en el centro, mi vecino sostenía una máscara hecha con piel reseca, murmurando palabras que no parecían humanas. Lo peor no fue verlos.
Lo peor fue escucharlo decir, sin moverse, sin levantar la mirada. Sabíamos que volverías. Ahora falta uno. Solo entonces entendí que nunca estuvieron observándome. Me estaban esperando. Si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato.